Buen día, mi nombre es Ricardo Said de Jesús Velázquez, matrícula VC 005341 y pertenezco al Centro de Enlace Torreón. El día de hoy me tocó hacer el video de derecho, de la materia de Derecho Penal en teoría general. Sí, dentro de esta materia vimos introducción al derecho penal, vimos de lo general, vimos qué es el concepto y la utilidad del derecho, vimos cómo el derecho hace y regula el comportamiento de todos los seres, todos los ciudadanos más que seres, ¿no? Para que haya una convivencia social ordenada. Sí, el derecho se divide en dos tipos, en dos apartados, ¿no? El derecho público y el derecho privado. Dentro del derecho público vemos que es la rama del derecho que se encarga del estudio de las relaciones entre los particulares y el Estado, ¿sí? Y a su vez el derecho público se divide en derecho penal, procesal, administrativo y constitucional. Por su parte, el derecho privado, como su nombre lo dice, es la rama del derecho que se encarga del estudio de las relaciones entre los particulares y se divide a su vez en derecho civil, mercantil, laboral e internacional privado. ¿Sí? En este caso, pues vamos a ver lo que es el derecho penal. Y aquí el derecho penal es la rama del derecho público que se encarga de definir las reglas de conducta relacionadas con los delitos y sus penas, así como las medidas de prevención para proteger a la sociedad de la criminalidad, con el fin de preservar el bienestar y mantener la paz dentro de la sociedad. ¿Sí? Bueno, y existen varias ramas del derecho: derecho constitucional, derecho civil, la criminología, ¿sí? Y etcétera, ¿sí? Pero aquí nos vamos a dedicar al derecho penal en sí. Por otra parte, vimos dentro del derecho penal, vimos su historia, cómo se manejaba en la época prehispánica, en la época colonial y ya en el México independiente y su evolución, ¿no? Lo más contundente ya dentro del México independiente, no México independiente, sino al iniciar el movimiento de independencia, pues hubo varios movimientos que dieron como resultado varios escritos o inclusive hasta constituciones políticas que vimos dentro de la clase. Vimos los sentimientos de la nación, ¿sí? Luego vimos la constitución de Apatzingán y posteriormente así como fueron modificándose, ¿no? Se fue creando un código penal y fue modificando ese código penal y sufriendo reformas o en varias partes cambiándolos hasta llegar hasta nuestro código penal que hoy nos rige, ¿no? Vimos también el concepto de jurisprudencia, que la jurisprudencia es cómo se interpretan las leyes, ¿sí? Y cómo la sentencian los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Eso es la jurisprudencia. También vimos el ámbito de validez de la ley penal, cuándo es válida y cuándo no es válida, ¿sí? La clasificación de esa ley, que puede ser material, temporal, espacial y personal, ¿sí? Vimos también el concepto de delito y el presunto delito, cómo se maneja, cómo se define y qué es también un hecho delictivo, cuáles son los elementos que debe de reunir para que sea un hecho delictivo. También vimos la clasificación del delito, cómo se clasifica, cuáles son los requisitos que debe reunir para que sea considerado un delito, porque no todas las cosas son delitos. Algunas pensamos nosotros que son delitos, pero son faltas administrativas o faltas de convivencia. Vimos la tipicidad del delito, que es como es delito de tipo penal o sus características, ¿no? Los elementos, si es un hecho típico, sujeto y el objeto del delito. Por otra parte vimos la conducta antijurídica, ¿sí? Que pues como hemos dicho, hay comportamientos que son delitos y hay otros que son contrarios al derecho. Eso se puede decir que es una antijuridicidad. Por otra parte vimos la causa de la justificación de las conductas delictivas, la forma de culpabilidad, en especial vimos el dolo,
¿sí? La interpretación y la preinterpretación de los delitos, las causas de inculpabilidad, ¿sí? La punibilidad del delito, la tentativa del delito y cómo se lleva a cabo, la autoría, la participación delictuosa, porque también puede haber nada más un autor y puede haber participantes del delito, y puede ser que otra persona es la que cometa el delito, pero en sí alguien lo planeó, alguien le ayudó y otra persona fue la que hizo el delito. Vemos los concursos de los delitos, ese tema me pareció muy importante y pues no sé, como que me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque se deben de reunir varias circunstancias y cómo puede ser que un hecho delictivo pueda llevar a otros hechos delictivos, ¿no? Como consecuencia del primer delito. Pues eso es todo lo que vemos en clases. Le agradezco. Mi nombre es Ricardo Said de Jesús Velázquez, matrícula VC 05341. Muchas gracias.